Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es miércoles, queridos hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles en la primera lectura. Ahora en el capítulo 15 nos empieza a hablar de los conflictos que se vivieron en la iglesia de Antioquía, que se agudizan con la intervención de algunos que vienen de Judea y que quieren imponer a los cristianos las leyes de la antigua alianza. Son los que llamamos los judaizantes, porque precisamente quieren seguir viviendo como judíos, pero ahora en un estilo de vida diferente como es el cristianismo. La circuncisión es simplemente un detalle representativo para saber si siguen o no en vigor las leyes judías, incluso para los paganos que se convierten. Y más que la marca en la carne, lo que está en juego es si nos salvamos por Jesús o seguimos dependiendo de la ley de Moisés. Por eso la comunidad de Antioquía envía a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para que ellos confronten el problema con los apóstoles y presbíteros. Y la lectura nos dice que fueron bien recibidos y todos se reunieron para examinar el asunto, iniciándose lo que se conoce en la historia de la Iglesia como el Concilio de Jerusalén, que mañana continuaremos meditando en la primera lectura. Lo que sucedió en Antioquía se ha repetido a lo largo de la historia y posiblemente hoy también en nuestras comunidades. Los momentos de tensión y dificultad a veces nacen porque sí, otras veces por la necesidad de adaptarse a las circunstancias nuevas o incluso porque hay personas que quieren sembrar confusión. Y la lección que nos dan estos primeros cristianos es la del diálogo. Hay discusiones, seguramente fuertes, pero la decisión la van a tomar sentándose a dialogar, escuchándose unos y otros y teniendo todos los argumentos para aportar y discernir y dejar que Dios les ayude a cumplir y aceptar su voluntad. También ahora muchos están apegados a ciertas formas de ley. Todo depende de la formación recibida. Otros son más liberales, pero unos y otros podemos estar convencidos de que debemos ser fieles a Cristo y que tenemos que aprender a escucharnos y no pretender nunca que prevalezca nuestra opinión. Los apóstoles escucharon a Pablo y Bernabé. También escucharon a otros. ¿Lo estaremos haciendo también nosotros así? El Evangelio de Juan, también en el capítulo 15,
ahora nos regala una hermosa comparación con la que hoy Jesús describe la unión de sus discípulos con Él. Él es la vid, la cepa, y los discípulos son los sarmientos. De la vid pasa la savia, es decir, la vida a los sarmientos. Y si permanecen unidos a la vid, no se van a quedar secos, sino que darán fruto, y fruto abundante. De lo contrario, mueren. Y aquí hay un verbo que aparece 68 veces en los escritos de Juan. El verbo permanecer. Y 11 de esas 68 veces las vamos a encontrar en este capítulo 15. Dios es el viñador que quiere que los sarmientos no pierdan esta unión con Cristo. Esa es la mayor alegría del Padre, que demos fruto abundante. Y de entre las muchas comparaciones que tienen como clave la vid y la viña, no podemos olvidar que el pueblo de Israel es tratado como la viña plantada por Dios. Una viña que no da frutos. Una viña que muchas veces es tomada para beneficio propio y no para dar los frutos que hay que pagar al dueño. Y es lo que sucede cuando nos separamos de Cristo, cuando nos creemos dueños de la viña, cuando igual que Israel no queremos dar el fruto que tenemos que dar. Por eso esta metáfora de la vid y los sarmientos nos recuerda esta unión íntima y vital que Cristo ha querido que exista entre nosotros y Él. Una unión más profunda que la que se expresaba en otras comparaciones, como la del pastor y las ovejas, o entre el maestro y los discípulos. Porque ciertamente las ovejas sin el pastor están indefensas, pero pueden sobrevivir. Y los discípulos sin el maestro, pues se pierden la enseñanza, pero pueden sobrevivir. Pero en cambio, los sarmientos no pueden sobrevivir si están separados de la vid o de la cepa. Por eso esta unión tiene consecuencias muy importantes en nuestra vida de fe. Y lo ha dicho Jesús: el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Si no queremos mantener esta unión con Cristo, entonces no hay comunión de vida y el resultado va a ser la esterilidad. Porque sin Él no podemos hacer nada. ¿Y de qué sirve un sarmiento seco que no da fruto? De nada. Hay que tirarlo al fuego para que se consuma, para que arda. Por eso nunca nos separemos de la vid. Nunca nos separemos del único que puede mantenernos con vida y que puede darnos la vida. Solo unidos a Cristo, nuestro fruto será un fruto de vida eterna. Que pasen muy feliz miércoles, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.